En este vídeo te voy a dar unos consejos muy interesantes de cara a optimizar tu CV para poder aplicar a ofertas de analista de datos. Y esto es importante porque puede mejorar sensiblemente las probabilidades de ser contratado. Además, justo ahora estamos en la época del año en la que más se mueve el mercado laboral. Y por si fuera poco, también te mostraré el modelo de CV que yo recomiendo e incluso te voy a decir cómo puedes descargar la plantilla de ese modelo por si quieres utilizarlo. Así que sin más intro, empezamos. Mira, hace un par de años tenía un servicio de asesoría laboral personalizada para carreras de Data Scientist y Data Analyst, que por cierto ya no hago más porque ya no me da el tiempo, pero el caso es que conforme más asesorías hacía, más veía que la gran mayoría de la gente enfoca mal la creación de su CV. Y que simplemente cambiando algunos puntos concretos, esas personas empezaban a tener ya muchas más llamadas para hacer entrevistas laborales. Y es que hay muchas cosas que se pueden optimizar, pero en este vídeo te voy a hablar concretamente de 4. 1. Cómo funciona realmente el filtrado de CVs en un proceso de selección de analistas de datos. 2. ¿Cuál es el verdadero objetivo del CV y cómo no entender esto puede descartarte directamente? 3. ¿Cuáles son las dos grandes barreras con las que te vas a encontrar y unos consejos para poder superarlas? Y 4. El modelo de CV que te comentaba antes para que puedas utilizarlo como plantilla en tus procesos. Bien, entonces lo primero es entender cómo funciona el proceso de filtrado en un proceso de selección de analistas de datos en las grandes empresas, ya que no es como normalmente la gente piensa que es. Uno siempre tiende a pensar que hay alguien que está minuciosamente analizando su CV para ver si puede ser el mejor candidato para ese puesto, y por tanto que tiene que poner toda la información posible dentro del CV, no vaya a ser que al evaluador se le escape algún detalle fundamental y justo por culpa de eso no te den a ti el puesto. Bueno, pues la realidad es que no es para nada así. Ten en cuenta que una gran empresa va a recibir cientos de CVs para una misma oferta, y que no únicamente tiene vigente esa oferta de Data Analyst, sino que seguramente tendrá también muchas más ofertas de otras cosas. Eso significa que en un momento determinado el departamento de recursos humanos de una gran empresa puede tener que estar gestionando al mismo tiempo miles de CVs. Y eso implica que lo primero que van a querer hacer es simplemente filtrar, separar aquellos CVs de los candidatos que pueden ser acordes al puesto con los que no. Y ya está, no hay más. En este punto todavía no se va a elegir a nadie, ni por supuesto se va a evaluar a nadie. Simplemente en este punto se van a crear dos grupos, los que pueden ser aptos para hacerles una entrevista y los que no. Y este proceso dura de media entre 20 y 30 segundos. Por tanto, esto nos lleva directos al segundo gran tema, que es el de cuál es el verdadero objetivo del CV. Y es que la mayoría de la gente hace su CV intentando optimizarlo para conseguir el empleo. Pero eso no va a pasar. Yo no sé si tú conoces a alguien que haya enviado el CV e inmediatamente le hayan llamado y le han dicho: oye Manuel, que sí, mira, que te vamos a contratar. Eso no funciona así ni va a funcionar nunca. ¿Y por qué? Pues porque el objetivo del CV no es conseguir el empleo, sino que es simplemente conseguir la entrevista. Lo repito porque esto es un punto realmente importante. Cuando tú crees tu CV, no tienes que crearlo para que te ayude a conseguir el empleo. Tienes que crearlo pensando únicamente en que te ayude a dar el siguiente paso, que suele ser la entrevista, y por tanto, que el objetivo de ese CV sea conseguirte la entrevista. Por eso tu CV no tiene que ser el mejor, ni tiene que venderte a ti mismo lo mejor posible. No, nada de esto. Lo único que tiene que hacer el CV es intentar hacer el mejor match posible entre los contenidos que se están publicando en la oferta y los contenidos que contiene tu CV. Imagínatelo como si el seleccionador tuviese una plantilla, que de hecho muchas veces es incluso hasta físicamente así, donde tiene a modo de checklist los diferentes requisitos de ese puesto. Al final, un técnico de selección no es más que un profesional al que le han encargado la tarea de encontrar los candidatos que mejor se ajusten a los requerimientos de ese puesto. Por tanto, como te decía, imagínate que tiene ahí el checklist y que luego encima tiene tu CV. E imagínate como si hiciera una superposición entre los dos, o si fuera marcando los ítems de su checklist para ver si vas cumpliendo todo aquello que está en los requisitos de la oferta. Por tanto, el trabajo de tu CV va a ser intentar marcar los máximos ítems del checklist posibles para pasar a la siguiente fase. Aquellos candidatos que hayan marcado muchos de los ítems del checklist pasarán a la lista de aptos para la entrevista y aquellos que no quedarán directamente descartados. Por tanto, aquí ya tienes la primera gran acción operativa. Simplemente con que cambies el enfoque de tu CV, no para intentar convencer a nadie de que tú eres el mejor ni de que te contraten a ti, sino para que ese CV marque los máximos ítems del checklist de los requisitos de la oferta posibles. Simplemente cambiando esto vas a ver que te van a empezar a llamar mucho más para las entrevistas. Ahora bien, además de intentar ajustar los contenidos de nuestro CV para que se parezca lo máximo posible a la oferta a la que estamos aplicando, también necesitamos conocer qué es lo que pasa en el otro lado. Es decir, quién es el que va a revisar ese CV y cómo lo va a hacer. Y aquí tienes que saber que te vas a encontrar con dos grandes barreras, o dos grandes tipos de revisores, por decirlo así. Una de estas barreras es automática y la otra es humana. La automática es un tipo de software que utilizan las empresas para hacer automáticamente ese filtrado de los CVs y que se llaman ATS. Básicamente lo que hace este software es comparar el contenido, principalmente utilizando keywords, aunque también los hay un poco más avanzados. Pero imagínate simplemente que lo que hace es comparar las keywords que aparecen en tu CV con las keywords que se están pidiendo en la oferta. Si en esa comparación resulta que tu CV se parece mucho a lo que se está pidiendo, te dejará en el bloque de los aptos y si no, pues te descartará. Por tanto, aquí ya se pueden hacer también un montón de cosas, pero te voy a dar un par de ideas. La primera
primera es que obviamente de nuevo adaptes tu CV lo máximo posible a lo que se está pidiendo en la oferta. Intenta incluir, siempre que sea verdad por supuesto, el máximo número de keywords de lo que te piden en la oferta, incluirlo también en tu CV, e incluso ten en cuenta cosas como el idioma. Por ejemplo, si en la oferta te están pidiendo un analista de datos y tú resulta que en tu CV tienes puesto Data Analyst, pues hombre, todos sabemos que es lo mismo, pero a lo mejor el software, depende de lo evolucionado que sea, no. Por tanto, no te cuesta nada cambiar en tu CV y en lugar de ponerte como Data Analyst, ponerte como analista de datos para incrementar ese matching y esa puntuación que te va a dar el ATS. Y luego el segundo consejo es que si tienes la opción de enviar tu CV en formato Word, lo hagas. Y es que normalmente la gente suele enviar los CVs en PDF. Y no es que esté mal. En teoría, el software debería tener la capacidad para leer PDF, porque sabes que al final el PDF no es un formato de texto, es un formato más de imagen. Entonces, normalmente el software lo lee, pero ¿para qué arriesgarte? Si estamos diciendo que lo que va a hacer el software es leer el contenido del texto de tu CV para poder compararlo, pues hombre, envíaselo en Word directamente y no te arriesgues a que ese software en concreto tenga algún problema con parte de tu CV y por culpa de eso te vayas a quedar fuera. Y por otro lado decíamos que había también una barrera humana. Y esa barrera humana pues va a ser en los casos en los cuales tu CV no lo filtra un software, lo va a filtrar un técnico de selección. Y al final de nuevo lo único que va a hacer el técnico es coger el checklist de lo que necesita cubrir ese puesto, coger tu CV e ir viendo si lo cumples o no. Y recuerda que para esto va a invertir una media entre 20 y 30 segundos. Si en ese tiempo tu CV le muestra al técnico que puedes tener un buen encaje, estarás dentro. Y si no, pues estarás fuera. Entonces tu objetivo aquí va a ser intentar ayudar al técnico de selección en todo lo posible para que lo más rápido posible pueda comprobar que tú efectivamente cumples esos requisitos. Cosas concretas que te recomiendo aquí, pues por ejemplo, empieza tu CV con una especie de titular, como si fuera un eslogan publicitario, simplemente diciendo lo que eres, pues a lo mejor analista de datos especializado en marketing digital. ¿Por qué? Porque si justo la oferta va de eso, pues ya estarás ganando puntos nada más empezar y ya casi que lo tienes hecho. Sin embargo, si tú empiezas tu CV con una frase que diga licenciado en económicas, pues vale, me parece muy bien, pero puede ser 1000 cosas además de analista de datos. Luego además te recomiendo que justo debajo pongas una sección de highlights. ¿Y esto qué es? Pues son simplemente unos bullets, unas listas casi sin texto o sin prosa, donde se recojan las principales keywords que te están pidiendo en la oferta y que de nuevo tiene que ser verdad que tú las tengas. Pero por ejemplo, aquí hablamos de las herramientas que dominas, de los sectores en los que has trabajado o de las empresas en las que has estado, si son reconocidas, etc. Luego ya en general, en el cuerpo del CV, intenta meter el menor rollo posible, es decir, que sea todo muy al grano, que esté todo organizado en bullets, que haya espacios en blanco para ayudar a que el seleccionador pueda revisar rápidamente esa información y no tenga que estar intentando descifrar nada. Cuantifica todo lo que puedas e incluye de nuevo todas las keywords de la oferta a la que estás aplicando que puedas incluir de manera fácilmente visible. Por ejemplo, para terminar de entenderlo, vamos a entrar ya en el punto 4, que es el de enseñarte la plantilla que yo recomiendo utilizar. Y lo que vamos a hacer primero, para que veas un poco el contraste y tengas la misma sensación que tendría el seleccionador, es que te voy a poner lado a lado lo que suele ser el típico CV que envía la gente y el CV optimizado que yo te estoy proponiendo. Bueno, pues ahora ya estamos en el ordenador y te voy a enseñar la comparativa entre el CV, que es pues más o menos el típico CV que suele tener la gente, ¿no? Que es este de la izquierda y que es un CV que está pensado como para intentar convencer de que tú eres el mejor candidato y todo esto que decíamos antes. Por lo que vemos, pues que tiene bastante explicación, tiene como mucho texto, ha intentado meter aquí pues todos los datos que se podían meter y aún así no está del todo mal porque está separado por bloques, tiene bullets, pero como ves, si tú te pones en la piel del seleccionador, es difícil que simplemente de un vistazo tú puedas ver si esta persona va a cumplir todos los requisitos que te están pidiendo que evalúes. Sin embargo, a la derecha tenemos parte de la plantilla que yo te recomiendo. La plantilla después tiene otra hoja donde ya ponemos toda la parte de proyectos, portfolio y demás, pero bueno, para que nos hagamos una idea de lo que es el formato. Como ves, para empezar, pues ya está todo como hay mucho más espacio en blanco. Me resulta mucho más cómodo de leer directamente, de ir a buscar a ver si efectivamente esta persona contiene esos requisitos o no. Vemos que tiene una foto en la cual, bueno, pues aunque se te vea joven, pues se te ve profesional. Tiene los datos y la dirección de contacto. Tiene esta primera frase que es la que comentábamos, describiéndote de manera muy breve, pues oye, analista de datos especializado en marketing analytics con experiencia en banca y en retail. Tiene esta zona de highlight, donde si la persona está viendo que le están pidiendo un analista de datos, pues tú ya lo cumples, Data Analytics. Si además va a ser un analista de datos para marketing, pues ya puede ver aquí también Marketing Analytics, Marketing Digital. Y además le han dicho que tiene que dominar Python y SQL, pues rápidamente aquí en los highlights ya ve también que tú sabes Python, SQL, además de pues R, Tableau y demás. Sin tener todavía que bajar a la información, aquí ya veo que has trabajado en IKEA y en el Banco Santander, lo cual de nuevo es bueno porque bueno, es prueba social en el sentido de que si el Banco Santander le dio una oportunidad a esta persona, pues porque no se la vaya a dar yo, ¿no? Confío en este tipo de empresas grandes. Y luego ya pues pones la experiencia, la formación, pero todo como te digo, pues utilizando negritas, subrayados, bullets, mezclando colores para separar los bloques y en el fondo pues poniéndoselo fácil a la persona que va a hacer el filtrado. Párate por un segundo y piensa, si fueras tú la persona que tiene que filtrar ahora 500 CVs encima de tu mesa y sabes que le puedes dedicar 20 segundos a revisar cada uno, ¿en cuál de ellos sería más probable que encuentres la información que estás buscando? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? Bueno, pues espero que este vídeo te haya resultado de utilidad. Ya sabes, si es así, pues recuerda ponerlo en los comentarios, darle al like y todas estas cosas que ayudan al algoritmo. Y sobre todo, ponlo en práctica.
Yo estoy seguro de que si haces 3 o 4 cosas de las que te he explicado en este vídeo, vas a empezar a notar rápidamente la diferencia en cuanto al número de llamadas que recibes para continuar a los procesos de selección en los que estés participando. Para descargar la plantilla, pues te recuerdo que lo tienes en la descripción del vídeo. Esa plantilla es ya el modelo completo, lo que hemos visto es únicamente la primera página, pero ahí en esa plantilla lo tienes todo y lo tienes de nuevo en formato Word para que puedas utilizarlo si lo consideras conveniente. Y nada más, de nuevo espero que te sea útil y nos seguimos viendo en Data Science for Business.